Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Mike, muy contenta, un poco de sueño, pero alegre de estar aquí para empezar a hablar de un nuevo tema. Muy bien, muy bien. ¿Desvelada, desmañanada? Desmañanada sobre todo porque los horarios de dormir de mi bebé todavía no están muy bien estandarizados, no están de acuerdo al protocolo social establecido. Pero bien, aquí estoy con muchas energías. Muy bueno. Como con la batería al 80%, pero eso está bien. Ok, perfecto. Pues bueno, bien, ¿de qué vamos a Mike. hablar hoy, Diana? El día de hoy vamos a hablar del conflicto y la violencia. Y esto surge, pues, evidentemente a raíz del diplomado que estoy estudiando de resolución de conflictos. Este diplomado es por parte de Centro RE aquí en San Luis Potosí, México, por el maestro Carlos Ávila. Y la verdad es que ha estado muy interesante todo lo que he pues ido aprendiendo a través de estos primeros temas, de estos primeros módulos. Y quise hablar justamente el día de hoy del conflicto y la violencia, ¿no? Que muchas veces queremos desaparecer al otro para que no haya conflicto, ¿no? Así ya si desaparezco al otro, ya no tengo con quién pelearme, ¿no? O hay veces, no sé si te ha pasado, de que quieres someter al otro a tus ideas para que piense como tú, ¿no? O sea que hoy tus ideas están mal, deberías pensar como yo y también así desaparece el conflicto. Claro. Pero pues no podrías hacer que todo el mundo pensara como tú, ¿no? Se eliminaría la diversidad. Claro. O simplemente, a lo mejor a veces que queremos castigar al otro para que renuncie a su postura, ¿no? Bueno, ahorita vamos a dar muchos ejemplos, no los voy a dar ahorita. O incluso también a veces queremos evitar el conflicto y simplemente cedo. Me someto a la voluntad de la otra persona porque ya no quiero tener problemas, ya no quiero tener conflictos, entonces sí, está bien, cedo y ya mejor acabamos con este problema, ¿no? Sí. O hay veces que la única manera efectiva que conocemos de resolver un conflicto es mediante la violencia, que sí, a mí varias veces me han dado ganas así como de ahorcar a alguien así de ¡ya! O de darle un puñetazo en la nariz para que se acabe el conflicto, pero... Qué violenta eres, Diana. Sí, pero ese escenario solamente pasa en mi cabeza, mientras que en la realidad pues trato de mantenerme ecuánime y de no agravar la situación. Pero bueno, pues vamos a ver estos dos temas, conflicto y violencia, y cómo se relacionan el uno con el otro, para que ya dejes de ser violento pasivo, Mike. Excelente, pues bueno, me parece un tema muy interesante, Diana, así es que vamos a un corte para comenzar. Muy bien, Mike, pues vamos entonces a empezar a platicar de este tema de conflicto y violencia. Vámonos con este bloque 1, ¿qué te parece? A tratar de descifrar lo que es el conflicto, ¿te parece? Pues mira, no me parece, pero como no me quiero pelear, pues a ver, vamos a darle. ¿Quieres evitar el conflicto? Ahorita vamos a ver unos tipos de cómo enfrentamos el conflicto y te vas a identificar, vas a ver. Órale. Bueno, como siempre, primero definimos qué es el conflicto y dice que es una situación entre personas, grupos o experiencia interior, es decir, en mí mismo, en la que se percibe, y voy a subrayar percibe, que el bienestar de esa persona, grupo o yo mismo están en competencia con el bienestar de otra persona o de otro grupo, ¿no? Y aquí grupo pues nos referimos a familias, a equipos de cualquier deporte, a partidos políticos, a países, o sea, todo eso vamos a definir como grupos. Y entonces aquí, como te digo, subrayé la palabra percibe porque el conflicto se da cuando percibo que si yo estoy bien,
alguien estará mal, o si alguien está bien, yo estaré mal. O sea, es lo que muchas veces hemos comentado, como si las necesidades de uno estuvieran en competencia con las necesidades de otro. Claro. O justamente, si yo estoy bien, tú vas a estar mal, o si tú estás bien, yo voy a estar mal, ¿no? O sea, mi bienestar está en conflicto o está en competencia con tu bienestar. Es ahí cuando se genera el conflicto, pero es cuando yo percibo, cuando yo creo que están en competencia mi bienestar en contra de tu bienestar. Puede que sí sea cierto, puede que no sea cierto, pero si yo lo creo o yo lo percibo, ya ahí mismo tengo un conflicto. Oye, fíjate que en el diplomado en el que participo, bueno, en uno de los programas, algo de lo que hablamos es precisamente de eso. A veces las personas tienen diferentes, por ejemplo, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes formas de percibir y de procesar la información, diferentes enfoques, diferentes prioridades. Por ejemplo, hay quien está más orientado a la acción, ¿no? Como a estar haciendo las cosas, a estar obteniendo resultados, a poner manos a la obra, ¿no? Vamos a decirlo. Hay quienes, por otro lado, por ejemplo, su orientación está más hacia las personas, hacia las relaciones, hacia que pues todos nos llevemos bien. Entonces, y hay otros, ¿no? Pero para no entrar así en demasiado detalle con esto. Pero entonces, a veces unos piensan, o sea, los que están en un estilo de aprendizaje piensan que a los que están en el otro estilo de aprendizaje no les importa, ¿no? Porque ven que su comportamiento es diferente, porque reaccionan diferente ante ciertas circunstancias. Entonces, hay quien pues, no le gusta cómo le habla uno, cómo le habla el otro, y entonces lo que hace es que pone una barrera, porque piensa, pues es que no le importo, es que está enojado, y entonces pone una barrera. Y esto que estás diciendo me recuerda a eso, que cuando está esa percepción, ¿no? Ese juicio de que no estamos, de que no perseguimos a lo mejor hasta el mismo objetivo, ¿no? Y en términos de igual y los dos queremos lo mismo y lo podemos lograr juntos, pero, o sea, hablando del trabajo, por ejemplo. Entonces yo podría estar pensando que a ti no te interesa el trabajo, entonces lo tengo que hacer a pesar de ti. Cuando a lo mejor tú eres un recurso valioso que le interesa tanto como yo, pero yo no sé cómo comunicarme contigo para que nos coordinemos, ¿no? Adecuadamente. O la forma en la que yo digo hace que tú pues pongas tus barreras y entonces no me quieras escuchar y así, ¿no? Entonces ahí es como esa percepción de que a lo mejor no habría un conflicto si nos diéramos cuenta que estamos en el mismo barco y remando para el mismo lugar. Que estamos del mismo lado. Exacto, ¿no? Pero entonces ahí es donde el conflicto, pues a lo mejor es imaginario y pues se materializa, ¿no? Sí, por eso, o sea, el hecho de yo lo percibo o yo lo creo, ya con yo creerlo, pues yo ya generé un conflicto en mi mente, básicamente. Claro. Y bueno, pues de estos tipos de conflicto, Mike, hay 3 específicos, que es el conflicto interpersonal, es decir, cuando son entre 2 personas. Y aquí tengo un ejemplo muy, muy claro que te lo he platicado a ti. Sí. Es, a ver, por venga. ejemplo, mi esposo pues trabaja en una empresa y por lo general esta empresa y muchas otras tienen eventos en fin de año, ¿no? Llevan a sus empleados a comer o a cenar o la fiesta de fin de año, regalos, etcétera. Pero a mi parecer tienen demasiados eventos de fin de año, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Entonces, a tu parecer tienen demasiados más de los necesarios. Entonces, yo percibo que tienen muchos más eventos de los necesarios y entonces se ha generado un conflicto, o yo he generado un conflicto con mi pareja, con mi esposo, porque si él sale de fiesta, para mí, yo me quedo sola y aburrida en mi casa, y hasta te he dicho, Mike, que voy a hacer videollamada contigo para cenar cereal y no aburrirme. O sea, es un conflicto interpersonal porque es entre 2 personas. Su bienestar, o sea, mi bienestar se ve afectado porque yo me quedo sola, triste y aburrida mientras él se va de fiesta. Sola, triste y abandonada. Exactamente. Entonces, mi bienestar está en juego, ¿no? Con esta parte. Entonces, este es un conflicto interpersonal. Puede ser entre 2 personas o entre 2 grupos. Entre 2 personas. Luego viene también el conflicto intergrupal. Aquí sí ya es un conflicto entre 2 grupos. Y uno que se me vino a la mente, bueno, aquí en México hay cierta división actualmente y a un grupo de personas se les dicen los chairos, que bueno, son los que apoyan al actual presidente, y a otro grupo de personas se les dicen los fifís, que son
personas pues como un poco de mediana clase o que apoyan, o que más bien que no están apoyando al presidente y que preferirían otro tipo de tipo de gobierno, ¿no? Entonces Sí, hay ese caray. conflicto de chairos versus fifís y entonces pues cada uno se cataloga en el bando que grupo. Sí, o sea que el saco que le quede, pues ahí se cataloga uno, ¿no? Entonces, bueno, esto está haciendo un poco de dificultad, de división, pues en lo que es en el país, ¿no? Si en alguno tú tienes otro ejemplo, Mike, me interrumpes, ¿ok? Bueno, sí, por ejemplo, intergrupal yo veo mucho, sí, los que apoyan eso que dices, por ejemplo, chairos y fifís, ¿no? Que pareciera que yo te tengo que demostrar lo mal que estás tú y lo bien que estoy yo. Y entonces son unos debates, pues muchas veces... En redes sociales. En redes sociales que Sí. muchas veces ni siquiera sustento, tanto de un lado o de otro, ¿no? Como es más visceral. Sí. Pero y así como eso con otras cosas, como por ejemplo apoyar o no ciertas medidas, o sea, más allá como del presidente o del partido, como apoyar o no ciertas medidas, o también los equipos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, Barça contra Real Madrid, ¿no? O sea, como los que son los clásicos, los tradicionales. Los típicos ajá, O rivales de la vida. Chivas ¿no? América, aquí en México. En México y bueno, pues en Sudamérica tienen unos ejemplos bastante ilustrativos, ¿no? También, Pues bueno, en fin. esos son los intergrupales, ya cuando son pues grupos de personas, ¿no? Y el tercer tipo de conflicto es un conflicto intrapersonal, es decir, es un conflicto conmigo mismo. Lo que decíamos de la definición de con la experiencia interior, es decir, un conflicto conmigo mismo. Conmigo misma. Por ejemplo, aquí yo antes tenía un conflicto de tomar justamente este diplomado de resolución de conflictos porque pues implicaba dedicarle tiempo los fines de semana a las tareas, a los ejercicios, a las clases en línea y pues no dedicar ese tiempo pues a mi esposo y a mi hija. Entonces, de cierta manera, pues de repente me sentía culpable de hoy no les voy a dedicar y tengo que estar pues haciendo tareas. Entonces, el conflicto era con mi experiencia interior, con mi culpa, que al final dije, nah, sí lo tomo. Oye, también las reuniones que hacemos ahora por Zoom, pero que tampoco es, o esas no te causaban conflicto. No, esas porque pues no. ahí estamos todos, ¿no? O por ejemplo, pues sí, no sé, ir a determinado viaje, pero eso implicaba no estar con mis papás en Año Nuevo. Entonces, aquí el conflicto intrapersonal es conmigo misma, con mis ideas, con mis pensamientos, con mis sentimientos, el conflicto que se genera por tomar una u otra decisión. ¿De acuerdo? Mira, a mí muchas veces me daba ese conflicto de viajar, ¿no? O sea, como que ese conflicto interno, ¿no? Intrapersonal. Así de quiero viajar, pero debo tanto a la tarjeta. Más o menos. O quiero ir, pero se va a ver mal que acabo de salir de esta y me voy a ir de viaje. Sí, ya luego, pues gano, Lo ya sabes qué superabas. parte ganó, sí. Ya después en el avión decías, pero yo lo valgo. Sí, sí, no, fíjate que sí. Básicamente. Muy bien. Bueno, pues estos son tipos de conflicto entre personas, entre grupos o conmigo mismo, ¿ok? Ajá. Y hay diferentes estilos que tenemos para reaccionar ante un conflicto. Justamente lo que decías hace ratito de evadir el conflicto. Bueno, estos son estilos para reaccionar al conflicto. Está el estilo competitivo, que ese es el de luchar para derrotar al rival. O sea, si tengo un conflicto con alguien, voy a hacer todo lo necesario para yo ganar, para que tú pierdas, para derrotarte. Ajá. Ese sería el estilo competitivo de tengo que ganar porque no puedo perder, ¿ok? Sí. Después tenemos, ya te los voy a decir todos y ahorita me dices cuál eres o con cuál te identificas más. ¿O cuál te veo a ti? Ah, no es cierto. O cuál me ves a mí. O a lo mejor en unos casos usamos uno y en otros casos usamos otro. Claro. ¿no? O sea, somos humanos y podemos usar todo lo que queramos. Pues bueno, después viene el estilo suave. Es un negociador suave que cede, ¿no? Esta persona con este estilo suave, la verdad es que prefiere conservar el vínculo con la persona, prefiere conservar la amistad, prefiere conservar la relación y mejor cede, ¿no? Incluso a veces llega a olvidarse de sus necesidades con tal de no perder el vínculo con la persona. Claro. ¿Ok? Entonces,
un negociador suave que cede, este es el estilo suave. Después viene el estilo evitador, justamente no enfrenta el conflicto, hace como que el conflicto ni existe, o sea, ni siquiera hablan, o sea, no, nada, no existe y ya todo sigue normal y no pasó nada aquí porque prefiere no enfrentarse al conflicto. Ujú. Y el último es el estilo conciliador, justamente que busca resolver con la mayor justicia posible el conflicto que se ha generado. ¿Con cuál te identificas, Mike? Pues con más de alguno, ¿eh? Y Sí. depende del contexto y también depende como que en diferentes momentos de mi vida, pero en muchos ha sido el estilo competitivo. O sea, ahorita, por ejemplo, me está viniendo a la mente de negociaciones con clientes o negociaciones con proveedores, pues de obtener lo que yo quiero y así decir, pues no, esto no es negociable, o sea, inflexible, pues, en algunas Ajá. cosas. También el estilo suave, o sea, también he cedido, sobre todo como en relaciones personales, para, pues sí, para evitar para evitar el conflicto, para mantener la relación. Pero también hay uno que yo no sé si sea el competitivo o a ver tú, ¿cuál ves? Que es cuando veo que las cosas no, o sea, cuando hay ese conflicto, es de plano decir, no, pues, o sea, ¿cómo se dice? Como renunciar, como decir, no, ya no quiero nada, prefiero, o sea, como terminar la relación o prefiero, o sea, la relación pues ya sea comercial o personal y no, o sea, no entrar, pues no es que no sea entrar en el conflicto, es, bueno, si veo que esto no va por buen camino, por buen término o que va a satisfacer mis necesidades, pues entonces ya, o sea, de plano terminar. No es imponer mi necesidad, no es ceder, sino es simplemente, pues no es por aquí. Pero no sé si vengan alguno de esos o eso sea otro tema. Pues no sé si bueno, no, te iba a decir estilo evitador, pero no, porque ya entraste en el conflicto, ¿no? Simplemente decides retirarte de él. Sí, exacto. Decido retirarme precisamente por no ceder tampoco, ¿no? Ujú. Pero digamos, ninguna de las dos partes se queda con sus necesidades satisfechas. Sí, es como, exacto, ¿no? Se disuelve la relación. Se disuelve la relación. Mm. Que eso durante algún tiempo era más... Más fácil. Así Más de ya cada quien por su lado. Sí, Adiós. sí, o sea, como muy poca paciencia para eso y sí. Pero bueno, he cambiado. Has crecido. Muy bien, muy bien, Mike. Fíjate que no sabría en cuál de... Esa es una buena pregunta que haré en mi diplomado. Sí, llévatela, ¿no? Y ahí me dices. Sí, porque pues puede ser un poquito de estilo evitador ya para no buscar resolver o meterme en más problemas, mejor me salgo, ¿no? Ujú. Podría ser, pero la voy a anotar, Mike. Sí, bueno. Sí, a ver, porque no me suena tanto el evitador porque... Pues porque ya me voy hubo porque hay conflicto. conflicto. O sea, me queda claro que no nos estamos llevando bien y no estoy dispuesto a esforzarme porque no vale la pena. ¿No? ¿Se cuenta? O sea, como Ok. que en mi mente. Sí. Pero Sí, sé sí, que el sí. conflicto ahí está. Pero bueno, ahí lo plantea. Si quieres ya luego que no estemos Te voy a grabando. te voy a hacer un caso de estudio para mi diplomado. Ándale. Tú serás mi caso de estudio. Oye, ya luego que ¿cómo se llama? Que no estemos grabando, ya te... Si quieres te doy más detalle para que plantees bien ahí la Bueno. pregunta. Ahí, ¿sale? Todo el contexto. Órale. Muy bien, Mike. Pues antes de irnos a corte, Mike, solamente para terminar este primer bloque, algo muy interesante que me pareció y que escuché y que se me quedó muy grabado es que siempre va a haber conflicto, siempre, 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 siempre. Como seres humanos tenemos diferentes dimensiones, la biológica, la social, la psicológica, la espiritual, estas se llaman dimensiones del bienestar y es una pirámide muy parecida a la pirámide de Maslow, que finalmente pues son las necesidades del ser humano. Entonces, estas dimensiones del bienestar siempre van a generar conflictos, o sea, siempre vamos a estar en conflicto nosotros mismos con alguna de estas dimensiones. Entonces,
por ejemplo, hay veces que necesito mi bienestar psicológico, entonces necesito terminar con esta relación o necesito separarme de esta pareja o necesito empezar el divorcio, pero eso puede implicar un malestar en la parte social, ¿no? O sea, todo lo que las preguntas con la familia, a lo mejor nunca nadie se ha divorciado, yo voy a ser la primera, o sea, siempre hay conflicto en estas dimensiones del ser humano. Entonces, no pretendamos que tener una vida sin conflictos. Incluso decía que la ausencia de conflictos sería la muerte, ¿no? Sí. Aquí lo interesante es adquirir las habilidades para lidiar con los conflictos, para volverme más sabio, ¿no? O sea, no puedo pretender eliminar los conflictos para siempre. No se puede. O sea, sería un mundo, no sé, utópico, ¿no? Porque siempre van a estar mis necesidades y tus necesidades, y claro que va a haber veces de que sean contradictorias o que más bien necesitemos ponernos de acuerdo para que ambas necesidades pues estén satisfechas. Entonces, no pretendamos eliminar el conflicto, sino hay que aprender justamente a escuchar al otro, y tenemos un capítulo de la escucha activa, que ahorita no me acuerdo qué número es, pero ahorita se los digo. Entonces, justamente hay que permitirnos escuchar al otro, comprenderlo, escucharnos a nosotros también, y no solo buscar así como la solución más rápida de ya para que todos estén en paz, sino justamente comprender realmente las necesidades de los participantes, de los involucrados en el conflicto. Y hablamos justamente de las necesidades detrás de mis emociones en el capítulo 20. Entonces, algo muy importante es siempre va a haber conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante este conflicto? Como decíamos, luchar para derrotar al rival, como Mike salirse porque ya no quiere el conflicto, o cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, esta es la parte interesante de que el conflicto llegó para quedarse. Ahora, ¿qué hacemos con él? Bueno, muy bien. ¿Vamos entonces a un corte, Diana? Sí, perfecto. Y ahorita regresamos. Vamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Y ya regresamos, Mike, con este bloque 2, que debe decirles qué episodio era el de la escucha. Es el podcast número 26 de Escucha y las Emociones, para justamente practicar esta escucha activa, y esto nos va a permitir pues enfrentar mejor los conflictos. Ahora sí, Mike, algo nos ibas a compartir. Sí, Diana, acerca de cuando mencionabas tú ahorita los estilos para reaccionar al conflicto, empecé a pensar, ¿no? A reflexionar que... Milagro. Vamos a tener un conflicto, ¿sí? No, competitivo, te voy a derrotar. Ándale. No, estaba pensando que hay muchas personas que pueden reaccionar diferente ante estos conflictos según la persona con la que estén interactuando. Tal vez con algunas personas pueden ser competitivos, o con algunas personas pueden ser evitador o conciliador, qué sé yo. Pero a lo mejor con otras, por ejemplo, es un estilo suave. De hecho, un poco de esto tiene que ver con algo que en lo que hablamos en el episodio 76, que es las figuras de autoridad y emociones, en donde hablábamos de que nos relacionamos diferente según con las figuras de autoridad, con las personas que representan una autoridad. Y uno de esos puntos que hablábamos en ese momento es que es la sumisión, ¿no? Que nos sometemos a la voluntad en mayor o menor medida a las figuras de las figuras de autoridad. Y esto es muy visible, y yo lo he podido observar de una forma muy recurrente en el diplomado de habilidades gerenciales, pues trabajando con las personas que pareciera que porque es el jefe, al jefe no se le puede decir que no se le puede negar nada, no se le puede contradecir en mayor o en menor medida, algunos, pues a lo mejor el jefe inmediato sí, porque tienen confianza, pero si es el jefe del jefe, o si es el gerente, o si es un director,
pues es que viene del director y pues ni modo, pues ya ni modo, ya es incuestionable, ¿no? Sí. Se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Exacto. Incluso en empresas que tú pensarías, es que aquí cómo puede pasar eso, o sea, esto está tan presente, o en lo que yo he observado, que sorprende. Entonces, yo creo que en esos casos, y es lo que me llamaba la atención hace un momento, que en esos casos, pues el estilo de negociación, por mucho que yo sea a lo mejor con mis subordinados, quizás soy competitivo, pero con mi jefe a lo mejor soy evitador, o con el jefe de mi jefe. Te digo, a veces con el jefe inmediato esto pues no, hay un poco más de confianza, pero si es como ese jefe al que no tengo acceso como que tan directo, pero es esa figura de autoridad, el jefe, ¿no? Es en donde pues las personas terminan haciendo lo que se dice arriba, lo que desde arriba se dicta. Y esto, bueno, pues ocurre en tantos lugares que ni te imaginas. Sí, como te decía, o sea, podemos no ser solo de un estilo o no reaccionar solamente de una manera ante el conflicto, sino depende del contexto, depende de la persona, depende de mis ganas de pelear ese día. Podemos utilizar diferentes estilos. ¿No? Sí, sí, es cierto, porque puede ser, ya, yo estoy cansado, ay, sí, ya, y evitas, ¿no? O cedes, cuando a lo mejor, pues de manera recurrente tu estilo es, no, ¿cómo no? O sea, se va a hacer lo que yo digo y no se va a salir con la suya, pero si ese día te fue mal, estás, claro, sí. Así de ya, sí, lo que quieras, o como tú, así de ya, adiós, fin, no voy a resolver esto. Muy bien, Mike. Así es. Pues con esto, justamente cuando se presenta un conflicto, en general tengo dos opciones, Mike. Una, que es la que esperamos o la que queremos desarrollar, es justamente desarrollar mi creatividad, ¿no? Desarrollar mi creatividad para poder satisfacer mis necesidades y también las de la otra persona, es decir, generar bienestar para ambos. Esto es lo deseable, pero evidentemente no es lo más fácil, ¿no? O sea, platicar, escuchar, llegar a este equilibrio de satisfacer mis necesidades y las de la otra persona, de encontrar bienestar para ambos, pues no es lo más fácil. Es lo que todos deseamos, pero pues ahí tendremos que desarrollar esta habilidad de creatividad de cómo resolver este conflicto. Entonces, esa es la primera opción, desarrollar mi creatividad para encontrar el bienestar para ambos, o, fácil, recurrir a la violencia, ¿no? Porque la violencia también es una estrategia de resolución de alguna tensión, o sea, también es una forma de querer o de poder o de intentar resolver esa tensión, ¿no? El problema al actuar con violencia, perdón Mike, problema al actuar con violencia, esto es interesante, es que me olvido de la necesidad, de la necesidad que dio origen a la tensión y me enfoco en que la otra persona padezca. Oye, Diana, esto me hace pensar, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, ¿no? En donde, pues tal vez la persona que es violenta percibe un conflicto en sus intereses y entonces, pues no cede y su estrategia para resolver ese conflicto que tiene, pues es mediante la violencia. Claro. Y es que muchas veces, bueno, la persona que ejerce violencia se considera víctima. Claro. Esto está interesante porque me considero víctima, no sé qué hacer y la violencia me ayuda o creo que me ayuda a resolver esta tensión, ¿no? Pero justamente me olvido realmente de la necesidad, ya nada más trato de que la otra persona sufra o de un intento desesperado por hacer que las cosas cambien, pero no atiendo la necesidad insatisfecha que está en el fondo. Es como los animales, Diana, ¿no? Que pues cómo reaccionan cuando se ven amenazados, cuando sus intereses se ven amenazados, pues con violencia. Y entonces es como esa falta de, pues podríamos hablar desde luego de inteligencia emocional, ¿no? Una falta de inteligencia emocional. Y es como le dices, por ejemplo, a un animal, vamos a pensar un perro, no sé, qué sé yo, un mapache, cualquier animal, que se siente amenazado, que se ponga a razonar y que se ponga, ¿no? O sea, es una reacción natural como instintiva incluso, ¿no? Y entonces nosotros, pues que supuestamente razonamos, pues muchas veces renunciamos a eso y nos vamos como esa parte instintiva, esa parte animal que tenemos y
y no resolvemos nuestros problemas, nos quedamos en ellos estancados por mucho tiempo o creamos problemas más grandes porque reaccionamos sin utilizar otros recursos de los cuales podríamos disponer, pero pues a los cuales no estamos accediendo. Sí, claro, ahí nada más estoy tratando de defenderme en ese caso, no de resolver y ni de generar bienestar para ambas partes. Exacto. Muy bien. Muy bien, Mike. Pues te voy a platicar también que hay diferentes tipos de violencia, que hay como niveles, ¿no? Sí. El primer tipo de violencia, pues es el más evidente, que es el que provoca la muerte, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? Aquí en México, la matanza de Tlatelolco. En 1968, claro. Ajá, también, bueno, todo esto del Holocausto, Hitler, todo ese tipo de violencia que evidentemente se ve claramente en las guerras, etcétera. También tipo de crímenes pasionales, ¿no? Si hay alguna infidelidad y bueno, también hay quienes han asesinado a sus parejas por estos crímenes pasionales. Entonces, ese provoca la muerte, ese está clarísimo que es violencia, ¿no? Sí. Pero también hay otro tipo de violencia, bueno, otros 2, 3 tipos de violencia. Una que es debilita la voluntad del otro. Este tipo de violencia es cuando alguien continuamente, pues, ya sea insulta, humilla o no apoya o lo que hace es debilitar la voluntad del otro para que el otro cambie de opinión, ¿no? Por ejemplo, puede ser un esposo insultando continuamente a su esposa o diciéndole que si ella se separa de él, pues como ella no trabaja, entonces pues no va a poder vivir ella sola porque no va a tener cómo mantenerse ni cómo mantener a los hijos. O a lo mejor un padre que le dice a su hijo, si tú quieres estudiar esa carrera, yo no te la voy a pagar. Y entonces, con todas estas constantes palabras o insultos o humillaciones o amenazas, pues va debilitando la voluntad del otro hasta que finalmente el otro pues cede o decide no hacer tal cosa porque no se cree capaz de hacerlo, ¿no? Este también es un tipo de violencia. Yo conocía a unas personas en donde el padre de ellos, Ajá. pues siempre los estaba juzgando y nada era suficiente, ¿no? De lo que hacían y entonces siempre estaba criticando sus decisiones y bueno, por otro lado, esta persona, pues era una persona con vamos a decir, una posición económica bastante acomodada, ¿no? Y otra forma que tenía de control era, pues, comprándoles, por ejemplo, en este caso a sus hijos, pues les compraba autos, ¿no? O sea, él es el que les compraba los vehículos y estaban a su nombre y él los pagaba. Y entonces, y era como una forma de control, como estarlo siempre juzgando, pero también les daba como que la recompensa y los daba como para poder tener el control, o las vacaciones, o qué sé yo. Entonces, como que el control económico y bueno, la crítica eran como muy constantes ahí en ese caso. Y yo me acuerdo que pues más de alguna vez me llegaron a comentar que no les gustaba que interviniera tanto en sus decisiones personales. Y sin embargo, pues terminaban sometidos a lo que decía, ¿no? El padre en este caso. Sí, ahí por el aspecto a lo mejor económico, pero finalmente cedían a lo mejor su voluntad, ¿no? Así es. Sí. Pues porque si no iban a ser castigados económicamente. Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Y aunque no hubiera esa amenaza explícita de te voy a quitar el coche o no te voy a pagar, o sea, se ven que él era el medio para acceder a cosas que necesitaban y entonces pues querían mantener ahí su estatus. Sí, su estatus. Y entonces, y tener contento, pues tenerlo contento para que no fueran, pues no les fuera a retirar este apoyo que recibían siempre. Bueno, pues ese también puede ser un tipo de violencia. Claro. Otro tipo de violencia es aquella que causa dolor. Puede ser dolor emocional, físico, psicológico, espiritual. Digo, dolor físico pues sería, por ejemplo, golpear a los hijos, ¿no? Lo que típicamente antes se hacía más de educar a los hijos con una nalgada, ¿no? Que yo he escuchado muchas veces de, pues a mí me dieron una nalgada de niño y estoy sano, ¿no? O más vale una nalgada a tiempo que
no me acuerdo cómo va la frase, pero algo así va. Que después se anden drogando, algo así, Ah, seguramente, ¿no? seguramente, Sí. entonces, pero justamente, o sea, este dolor físico es pues golpear a alguien, ¿no? Sí. Como lo decía, la violencia intrafamiliar, ¿no? Ujú. También, pero como decía, también puede ser emocional, psicológico, el imponer culpas. Entonces, yo me siento culpable y eso pues me causa un dolor emocional. Eso también es Ujú. violencia, así de por tu culpa a tu papá le dio un ataque cardíaco. También conozco de esos. Ajá, o por tu culpa, tu mamá se puso a llorar ayer en la noche, ¿no? Sí. Entonces, Oye, no te... espero que no hayan escuchado, no. Es que si te pasas. Entonces, eso también causa dolor emocional, Mike. O sea, estás teniendo violencia contra mí. Y bueno, también, por ejemplo, las infidelidades, pues eso también causaría dolor psicológico, emocional. Entonces, ese es otro tipo de violencia. Ujú. Y el Sí. último tipo de violencia, dime. No, bueno, no, estoy pensando en uno, pero no sé si a lo mejor sea alguno que vayas a decir a continuación. Bueno, el último, ahorita me dices tu ejemplo. El último es justamente donde provocas dificultades al otro. Algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, un proceso de divorcio complicado donde pues una de las dos partes o no quiere dar esa manutención o no está de acuerdo con la separación de los bienes o no está de acuerdo con los días con los que los niños van a pasar, o sea, o las vacaciones. Entonces, hace un proceso de divorcio muy complicado con tal de hacerle la vida difícil al otro, ¿no? Eso puede Sí, ser. estaba pensando en eso, en cuando utilizan a los hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Para pues provocarle pues, no sé si una dificultad o un dolor. Estaba pensando más como en el dolor al otro, pero no, por eso no sé si sea causa dolor cuando, por ejemplo, los padres que les hablan mal a los hijos del otro padre, que pues yo una vez alguien me contó que le habían... Yo lo hacía. Sí, ¿no? Y que le habían dicho, o sea, una persona, pues que uno de sus dos padres pues no lo había querido, no sé, o sea, como que no lo había querido. O sea, le habló mal, pero también le hablaron mal acerca de cómo pues había sido rechazado por el otro padre, ¿no? Por el ausente. Y esto, bueno, también pues provoca dolor hasta en el propio hijo que le están diciendo, a lo mejor más en el hijo que en el otro padre, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero creo que esto es constante, como querer molestar a la expareja a través de los hijos. Hay muchos ejemplos de Sí. eso, ¿no? Por ejemplo, ese que mencionas de hablarle mal a los hijos acerca del padre o de la madre, ese sería más de causa dolor, porque el que le causa dolor es al hijo. Ajá. Y le causa un dolor pues emocional o psicológico. Y en el caso, por ejemplo, para provocar dificultades sería que la pareja le escondiera a los hijos, que no le permitiera Ujú. ver a los hijos, aunque ya esté estipulado en el acta de divorcio, o sea, Ajá. hacerle la vida difícil a la Oye, otra persona. O a lo mejor no darle la pensión, pero a propósito, ¿no? Exacto. Ajá, Ujú. porque a lo mejor la otra persona ya tiene pareja y entonces si ya tiene pareja, ¿yo por qué le voy a dar la pensión? ¿Y por qué voy a mantenerlos? Así, exactamente. Otro tipo otro ejemplo de este tipo de violencia, de provocar dificultades, sería a lo mejor un tipo de, o sea, si vas a buscar un trabajo o si alguien va a buscar un trabajo, incluso poderlo hacer complicado para personas, ya sea por racismo o porque si es de otro nivel socioeconómico o ponerle más trabas por este tipo de discriminación. O sea, sería Ujú. provocar dificultades al otro y eso también es un tipo de violencia. Había una película, ¿no? De unos buzos. No sé si la viste, no recuerdo el nombre, pero uno de ellos era negro. Ok. Y entonces pues se le hicieron muy difícil a él porque era negro y entonces pensaba ahí su superior pues que no era capaz, no sé, era Creo racista. que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película norteamericana, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Ahorita me vino a la mente, ¿no? Que se le hizo muy difícil y bueno, se supone que lo logró.
a pesar de esos obstáculos que le impusieron por su color de piel, ¿no? Claro. Y esto sería un tipo de violencia que provoca dificultades al otro. Muy bien, Mike. Ok, Muy bien con tus ejemplos. perfecto. Oye, ¿te parece que vayamos a un corte y regresamos con el bloque 3? Vamos negociándolo, Diana, para no... De acuerdo, vamos entonces y regresamos en un momento. Pues ya regresamos, Mike. Y Muy te bien. voy a hacer una pregunta. Si Venga. ya vimos que la violencia no resuelve nuestras necesidades y que es una estrategia de resolución de alguna tensión, ¿por qué crees entonces que somos violentos? ¿Por qué creemos que... ¿Por qué? ¿Por qué crees que somos violentos Ajá. si la violencia no resuelve nuestras necesidades? Porque no somos conscientes de que no resuelve esas necesidades la violencia. Sí, interesante. Pues sí, más o menos sí, pero sí. Lo que ya habíamos dicho, la persona que ejerce violencia se considera víctima, ¿no? Entonces, Sí. actuamos con violencia cuando ya no sabemos qué más hacer, ¿no? O sea, simplemente Claro. llegamos a nuestro límite de no saber cómo resolver algo. Nuestra mente cree que ya no hay opción y entonces la única salida viable o que se me ocurre o que conozco es mediante la violencia. Claro, pues sería impotencia, ¿no? Por la impotencia que se siente. Exacto, o sea, ya no sé qué más hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues te ahorco. ¿No? Por ejemplo, no sé, una mamá o un niño que está haciendo berrinche en el supermercado o en alguna tienda y pues la mamá no haya ya qué hacer de la impotencia de que el niño no deja de llorar o no se levanta, entonces lo que hace pues a lo mejor es o lo jalonea o lo arrastra o le grita o lo que sea porque no encuentra la manera de que se calle el chamaco, ¿no? Entonces, Claro, sí. llega al límite de no saber cómo resolver algo y pues lo que encuentra es la violencia y a lo mejor hasta unas nalgadas le tocaron al pobre niño ahí en medio del supermercado, ¿no? Un pellizco. Exacto, porque ya no sé qué más hacer. Por ejemplo, yo tuve una situación que yo quería que mi hija me pusiera atención y ella estaba en el celular y no me hacía caso, entonces le quité el celular, tal cual le quité el celular, corrimos por la casa, nos salimos a la calle e incluso estábamos forcejeando. Ella porque le diera el celular y yo porque quería que me pusiera atención. Yo estaba a punto de aventarle el celular al piso para que se rompiera, y ella estaba a punto incluso de lastimarme la mano para que le diera el celular. Entonces, pues sí, fue un momento de impotencia de que yo ya no supe qué más hacer para que me pusiera atención. Entonces Sí. ahí hubo una pequeña situación de violencia, ¿no? Y es que... Bueno, no escaló, porque no... No escaló porque no. Guardé la cordura, la ecuanimidad, regresé y dije, no, creo que esto no se soluciona así, ¿no? Sí. Y pues es que también la verdad, Mike, es que a veces la violencia es placentera, porque ya no se trata de mi bienestar, sino del dolor del otro. Así de, pues si a mí me duele, que te duela a ti más, ¿no? O sea, queremos de cierta manera educar al otro, que aprenda, que vea, que sienta cómo me sentí yo, que le duela, ¿no? Y Claro, eso, sí. Eso como ser humano puede generar cierto placer, el causar dolor al otro, que aprenda cómo yo me sentí, o que aprenda cómo me debe de tratar, ¿no? Entonces, la verdad es que todos somos violentos de vez en cuando nos enfrentamos a una tensión y no vemos la salida. Claro, sí. Sí. Lo interesante de esto es que se genera un conflicto, hay una tensión y de aquí, como te decía antes, tengo dos opciones. O desarrollo mi creatividad para resolver el conflicto y encontrar el bienestar para ambos, lo cual no es tan fácil. Se necesita hablar y negociar y escuchar al otro y comprender sus necesidades y comprender las mías. O la segunda opción es recurro a la violencia, que es fácil, rápida e instantánea. Exacto, porque la primera opción incluye un esfuerzo intelectual, vamos a decirlo así, ¿no? Un esfuerzo de la mente, de la voluntad, y la violencia, pues a lo mejor
pues te puedes cansar, ¿no? Si golpeas mucho y fuerte y no estás en buena condición física, pues a lo mejor también es un esfuerzo físico. Pero yo creo que el esfuerzo que más intentamos evitar es el esfuerzo mental, el esfuerzo de escuchar, el esfuerzo de acallar un poco ese ego, ¿no? Que me dice yo tengo la razón y el otro no. El esfuerzo de renunciar a verme como víctima y ver mi responsabilidad en esto, sino en haber creado la situación que no me está gustando, sí en resolver la situación que no me está gustando. Entonces yo creo que ese es el esfuerzo al cual muchas veces no se está dispuesto a entrarle, y entonces pues la salida, vamos a decirlo así, cómoda, es la violencia. Claro, hay quien también pues evita la violencia, ¿no? No necesariamente para todos, pero pues sí, parecía que a veces eso es lo más fácil, ¿no? Uh-huh. O como dices, evita la violencia o simplemente evita el conflicto. Pero, pero eso no quiere decir que ya estoy en paz o que ya estoy en bienestar. Simplemente significa que estoy callando mis necesidades, que estoy suprimiéndolas o con tal de evitar ese conflicto. Y eso también es violencia hacia mí mismo. Entonces, Diana, quiere decir que para resolver un conflicto se requiere un esfuerzo, no la salida fácil de evitar o de la violencia, ¿no? Exacto, esfuerzo y voluntad. Y como esfuerzo dices, y voluntad. Y esta parte del raciocinio, ¿no? Sí. Porque incluso a lo mejor en esta creatividad para resolver el conflicto, pues me puedo dar cuenta de muchas cosas mías que no me pueden agradar. O que a lo mejor darme cuenta que yo sí estuve mal en ciertos momentos. O sea, sí se necesita esfuerzo, conciencia y voluntad. Uh-huh. Y bueno, pero finalmente a largo plazo es lo mejor. ¿Por qué? Porque se resuelven mis necesidades, se resuelven tus necesidades y encontramos equilibrio en el bienestar de ambos. Entonces, a largo plazo, resolver este conflicto, desarrollar la creatividad para resolver este conflicto, me trae el mayor bienestar a largo plazo. Claro, pero una inversión. Requiere esfuerzo, requiere pensarle un poquito, ¿no? Uh-huh. Y aprender también a regular mis emociones, porque ¿de dónde viene la violencia? Pues obviamente del enojo, de necesidad, ¿no? Claro, sí. Ajá, necesidad. Y eso lo hablamos en el podcast 7. Claro. O sea, viene del enojo, de la frustración, de la impotencia y la forma, como dices, la forma fácil de expresar esas emociones pues salen muy fácil a través de la violencia, a través de golpear una pared, de golpear a una persona, de gritarle a alguien, de colgarle el teléfono, de hacerla sentir menos. O sea, eso es lo fácil. Claro, y ese enojo viene de necesidades no satisfechas. Correcto. Entonces, resolver un conflicto nos regresa y nos remonta a escuchar nuestras necesidades y la de la otra persona. Pues finalmente la inteligencia emocional es fundamental para poder resolver conflictos de manera constructiva. Exactamente, de manera pacífica. Y también algo que aprendí en mi diplomado que se me hizo muy interesante es que no se debe generalizar a la violencia como mala. Porque pues sí, yo escucho violencia y luego se me vienen a la mente golpes, muerte o algo con connotación negativa, ¿no? Entonces aquí decía que no siempre la generalicemos como mala, así como las emociones de que no son negativas, sino simplemente pues son emociones que nos indican algo. Aquí la violencia no siempre es mala, ¿no? Con ese adjetivo calificativo, sino que a veces se desvía de su objetivo, a veces nada más es pintar esculturas, romper vidrios, quemar cosas por el placer que esto genera, pero ahí es cuando se desvía de ese objetivo principal. Pero un ejemplo de violencia útil fue, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Pues claro que ahí se congregó mucha gente y no sé si iban con picos, palas, derrumbaron el muro, pero esto sí fue una violencia porque finalmente hubo una destrucción de algo físico, pero el objetivo estaba muy bien enfocado y que era eliminar esta separación. Claro, y también pues era de alguna forma un contexto de celebración, ¿no? De esta liberación de la opresión que estaban teniendo los de un lado del muro.
¿no? En contra del muro, que era el símbolo de esa división, el símbolo Ajá. y el medio por el cual pues se había dividido tanta gente, y gente que sufrió y gente que al querer cruzar pues perdía la vida. Entonces, pues claro, ¿no? Es bastante comprensible el pensar que esa destrucción pues en realidad pues quizá también estaba celebrando pues todo lo bueno que iba a surgir a partir de ese momento, o toda la esperanza que brindaba, ¿no? El terminar con esa barrera, ¿no? Con ese símbolo y con ese régimen. Claro, claro. Y oye, y si hubiera sido eso ahora que con redes sociales, a lo mejor hubieran puesto de, ay, esas no son formas, ¿por qué destruyen una pared? ¿No? Como en el caso, pues ahora de muchas de las manifestaciones feministas, que justamente había como este tipo de incongruencias, quienes decían, les preocupan más unas paredes pintadas que toda la violencia que se hace contra las mujeres, ¿no? Y otros decían, pues la violencia no se resuelve con más violencia. Entonces, bueno, ahí teníamos estas frases que eran contradictorias refiriéndose a la violencia que se había manifestado, ¿no? Pero entonces, Claro. aquí lo interesante es que también se debe de saber usar la violencia. Para algo existe la violencia. O sea, sí, a lo mejor incluso como decías de los animales de en defensa propia, si alguien está lastimando a alguno de tus seres queridos, pues a lo mejor si vas a ir y le vas a soltar un puñetazo en la cara. Y esto me Sí. recuerda a una experiencia personal. Sí, claro. Sí, lo que quieres es, o sea, la violencia pues te puede salvar la vida, ¿no? Sí, Si eres víctima de violencia, pues respondes con violencia y sacando de combate al otro, pues eso ya te puso en una posición a lo mejor de ya más segura. claro, claro. Sí, tú sí te acuerdas de esa experiencia Sí, mía, sí me ¿verdad? acuerdo. Sí, no, bueno, es una historia un poquito larga, pero yo estaba hablando con una persona en un camión que nos había chocado, un camión de pasajeros. Incluso, Que no sé es- si lo contaste en algún no me episodio, acuerdo. Esa expareja piensa que me están violentando a mí, se sube al camión, suelta un puñetazo y resulta que la persona a la que le suelta el puñetazo era una mujer. O sea, entonces, bueno. Pero ¿para qué fue esa violencia? Justamente como para tratar de protegerme a mí, ¿no? Pero, Ujú. pero pues salió contraproducente, pero bueno, fue una violencia para proteger a alguno de tus seres queridos. Entonces, bueno. Pues para ir terminando un poquito, Mac. Entonces ya vimos que un conflicto, lo que mencionamos al principio, es cuando tú percibes o crees que tu bienestar está en competencia o está en juego versus el bienestar de alguna otra persona, ¿no? Esto pues causa alguna tensión y esta tensión, si no sabes manejarla o si no quieres desarrollar tus habilidades emocionales y tu creatividad para resolverla, entonces se transforma en violencia, ¿no? Sí. La violencia, pues claro que trata o intenta resolver un conflicto, intenta satisfacer tus necesidades, pero genuinamente al actuar con violencia ya te olvidas de la necesidad, ya nada más te enfocas en que el otro sufra. Ya ni siquiera te acuerdas a lo mejor cuál era tu necesidad o qué es lo que necesitabas tú o qué es lo que necesitas tú, pero sí te enfocas en que el otro pague, en que el otro sea castigado, ¿no? Ujú. Entonces, aquí el objetivo de la inteligencia emocional, de todo esto, es encontrar formas alternas a la violencia para resolver nuestros conflictos, ¿no? Que sí toma más tiempo, como decíamos, el negociar, el hablar, el comprender, el encontrar soluciones, el escuchar, el ser empático, pues claro que toma más tiempo, como decíamos, ¿no? Requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere voluntad, pero la satisfacción es a mayor plazo y incluso puede fortalecer las relaciones. En vez de como tú que Sí. hacías de ya no quiero, ya me voy porque no, esto no se va a resolver, bye, no. Es que nuestras necesidades como seres humanos se han vuelto bastante complejas y por lo tanto requieren soluciones complejas, ¿no? Si fuera como en los animales, pues que las necesidades son relativamente simples, vamos a decir, alimento, ¿no? Seguridad, qué sé yo. Entonces, pues la forma de resolverlas es si yo soy más fuerte que tú
y yo te puedo lastimar más que tú a mí, pues entonces yo soy el que se va a quedar con el alimento, ¿no? Si estamos compitiendo como por alimento, por ejemplo, o por aparearse, etcétera. Pero nuestras necesidades pues van más allá de esas necesidades físicas, o sea, van más allá de esas necesidades de la base de la pirámide de Maslow. Sí. Y son más otras necesidades de aprecio, de afecto, de autorrealización, de vínculo, ¿no? De todas estas necesidades que son mucho más complejas y por lo tanto, pues con una solución, vamos a decirle así, simple, como la violencia, que es la más simple de todas, pues no las vamos a poder resolver, ¿no? Por eso necesitamos soluciones complejas, soluciones que requieren más tiempo, más esfuerzo, requieren más pensamiento, más razonamiento, etcétera, porque así son nuestras necesidades complejas. Pero estamos equipados para eso, Mike. O sea, en nuestro cerebro biológicamente tenemos justamente esa parte del neocórtex, la parte más racional que nos permite justamente hacer todo esto, negociar, hablar, comprender. Si no, pues nada más la tenemos de adorno. Claro, sí, tenemos los recursos, ¿no? Entonces no renunciemos a ellos, utilicemos esos recursos. Totalmente de acuerdo. Pues bien, Mike, es todo lo que tengo para platicarte el día de hoy. Espero que hayas aprendido cosas nuevas. Espero que te hayas dado cuenta de cómo reaccionas y me Que voy ya a no sea quedar tan conflictivo. Sí, me voy a quedar con esa tarea de tu pregunta. Uh-huh. De qué tipo de violencia es y te la voy a contestar. Vas a ver que Órale. sí te la voy a contestar. Pero bueno, Mike, para terminar, ¿con qué te quedas el día de hoy? Yo me quedo con que ya son 98 episodios, Diana, y no nos hemos peleado todavía. Hemos resuelto nuestros porque conflictos. ya estás más lejos, por eso. No. Pues me hace reflexionar, me quedo reflexionando sobre también cómo es mi propia forma de abordar algunos conflictos o también pues en este acompañamiento que hago a diferentes personas en estos programas en los que participo, pues un enfoque más, ¿no? Para poderlo abordar y sobre todo también para reflexionar sobre cómo yo me comporto, cómo... vamos a decir cómo puedo usar esto a mi favor, pero creo que el punto central de mi reflexión tiene que ver con esto, con la violencia, y que la violencia, que entendiendo también como tú le dijiste, no nada más violencia física, sino pues a lo mejor esta violencia conmigo mismo al renunciar a mis necesidades, o violencia psicológica, ¿no? Qué sé yo. Pero que es la solución más fácil y a lo mejor ante necesidades más complejas. Entonces, como quedarme con esa reflexión y pues buscar resolver las cosas de manera más inteligente. Por favor. ¿Y tú? Pues yo me quedo con esta parte de que siempre va a haber conflicto. O sea, pretender de que ya voy a vivir una vida sin conflicto es ilógico, es cómico, mágico, musical y es utópico, ¿no? Siempre va a haber violencia y lo interesante va a ¿Violencia ser... o conflicto? Perdón, siempre va a haber conflicto. O sea, tú quieres violencia, tú quieres golpes. Ya me estoy proyectando aquí. No. Siempre va a haber conflicto. Y lo interesante aquí va a serme consciente de que cuando esté ante un conflicto, cuando esté ante una tensión, voy a tener dos caminos. O sea, ya cuando me hago consciente de que tengo opciones para solucionarlo, ya no me puedo, como se dice, ya no puedo hacer mensa, ¿no? O sea, ya no me... Ya, bendita ignorancia, pero no, ya no puedo, porque ya sé que voy a tener dos opciones. Una, o resolver el conflicto creativamente para satisfacer las necesidades de ambos y regresar al bienestar, o recurrir a la violencia. Entonces, ya cuando me encuentren con un conflicto, digo, voy a recurrir a la violencia porque ya no sé qué más hacer y me siento desesperada y frustrada y mi cabeza ya no da más para pensar qué otra alternativa hay, o pues desarrollo mi creatividad y busco alternativas para regresar al bienestar ambas partes. Entonces ya puedo yo, por lo menos, hacerme consciente que tengo dos opciones y que yo puedo decidir con cuál de las dos opciones quiero actuar. Claro. Esa conciencia es la que a veces cuesta de decir, ya sé que tengo otra opción para actuar, pero es más fácil la violencia. Es más fácil pretender que tener razón, como en el episodio que hablamos, ¿no? La necesidad de tener razón. Exacto, pero ya aquí puedo hacer un alto y digo, tengo un conflicto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Con violencia o desarrollando mi creatividad para regresar al bienestar para ambos? Eso va a llevar más tiempo, más esfuerzo, más pensamiento, hablar, comprender, escuchar,
pero eso va a tener un mejor final a largo plazo. La Muy violencia bien. me puede generar un placer momentáneo, pero no va a resolver nada. Ujú. Con Perfecto. eso me quedo, Mike. Muy bien, Diana, pues ojalá que se te baje lo violenta. Oye, pero ¿a poco no te pasa así que de repente, a ver? ¿Quieres ahorcar a alguien? Sí. No, ¿Ah, eso, no? bueno. No, pero que alguien empieza a decir algo y como que buscas el conflicto, buscas discutir y hasta te produce placer el discutir. O sea, ya Sí. no digas tú llegar a la violencia, Sí, ¿no? Pero sí. El pelear. Como decía una tía, el chiste es pelear. sí, Ya de lo que sea, pero el chiste es pelear. así es. Bueno, Diana. Pues Diana, hemos grabado 98 episodios, así es que estamos a punto de los 100 y eso me tiene Wow. muy contento. Y a punto de los 2 años también. Ya estamos por cumplir 2 años de este podcast, 100 episodios. Me da mucho gusto, estoy contento. Hay que hacer algo. Hay que celebrar. Hay que celebrar, así es. Bueno, pues con esto terminamos, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Terminamos. Ya saben que nos pueden escribir a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y bueno, pues escuchar los 97 episodios anteriores en cualquiera de nuestras plataformas, en la página www.expresaremociones.com. ¿En dónde más, Mike? También en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en muchos lados. Pueden ver todas las opciones que tienen para escucharnos justamente en la página de Expresar Emociones. Entonces, pues les agradecemos escucharnos y pues seguimos aprendiendo y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Hasta la próxima. Adiós.